Bien, vamos a continuar nuestro estudio sobre los colores del ministerio. Particularmente estamos hablando acerca de los dones espirituales. Y ya hemos hecho un largo recorrido por lo que la Escritura nos enseña. Y hoy vamos a empezar a adentrarnos en los dones en especial, ¿verdad? Tratando de comprender qué, qué es lo que esto significa, qué son los dones en lo particular, poder ver cuáles son algunas características de estos, cómo es que se pueden manifestar en el pueblo de Dios, y también vamos a estar viendo algunos peligros que pudieran surgir en el ejercicio de la manifestación de estos dones. Por eso la lección en esta noche se titula Entendiendo o entender lo esencial de los dones en particular. Vamos a ver definiciones, vamos a ver trasfondos, ejemplos bíblicos de cómo este don o los dones en particular se manifestaron en la vida de la iglesia o incluso antes del tiempo de la iglesia. Vamos a ver también consejos prácticos, pues, sobre los dones que Dios nos da. En un momento más aparecerá ahí imagen. Gracias, hermanos. Y el propósito entonces que tenemos para esta lección es ayudar a conocer con más detalle cada uno de los dones espirituales, identificar ejemplos bíblicos de su manifestación, campos de acción y peligros que se pueden presentar a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos decir aquí que ciertamente los dones espirituales son dados por Dios, ¿verdad? Pero el ejercicio de estos pues también implica nuestra participación como hombres, mujeres, y cuando estamos involucrando ya la naturaleza humana, sabemos también que acompañando a nuestra humana naturaleza está también esa todavía influencia que en nuestra vida puede tener el pecado. Por lo tanto, el uso de los dones pues no está ajeno, ¿verdad?, a que el pecado pudiera de alguna manera generar algún tipo de peligro o de daño en la manifestación de estas cosas. Bien, antes de entrar ya en detalle, yo quisiera hablar acerca un poquito de lo que podemos hablar de las categorías o la categorización de los dones. Mientras he preparado todos estos estudios, he estado viendo diversos materiales de autores que abordan el tema de los dones espirituales. Y si ustedes lo han hecho alguna vez, van a notar algo muy particular. Casi cada autor trata de ofrecer una categoría de dones, o sea, categorizar los dones. Por ejemplo, nuestro autor, el estudio que estamos siguiendo de los 3 colores del ministerio, busca, por ejemplo, categorizar los 30 dones que maneja él en las 3 diferentes, en cada uno de los colores, ¿verdad?, que hemos estado hablando en este estudio. El verde para creación, el rojo para redención, el azul para lo que es propiamente ya la manifestación de poder. Entonces, busca. Personalmente, cuando yo he analizado ya esta inclusión de los dones en estas categorías, yo noto que algunos son un tanto forzados. Realmente yo no le veo la razón de incluirlo dentro de determinado color, pero bueno, el autor lo hace y es su forma de querer ofrecer una categorización de los dones. Pero si ustedes ven a diferentes autores que hablan acerca del tema de los dones espirituales, casi encontré que cada autor ofrece una categoría, ¿sí? Algunos ofrecen 4 categorías, otros 3, otros ofrecen mucho más amplia la categorización, otros inclusive nada más hablan de 2, ¿verdad? Los dones vigentes y los dones que desde su perspectiva ya han cesado de manifestarse dentro
dentro de la iglesia. Entonces, ustedes van a ver que algo que es común es que parece que los autores no se ponen de acuerdo en este asunto de categoría. Repito, aunque yo voy a estar haciendo mención de dónde los categoriza el autor del material que estamos estudiando, voy a mencionar otra categoría. Realmente esto es muy subjetivo, ¿verdad? Ustedes tal vez incluso tengan su propia categorización de los dones. ¿A qué me refiero por categorización? Bueno, el don de lenguas, ¿qué categoría le vamos a dar? Al don de profecía, ¿dónde lo vamos a clasificar? Al don de enseñanza, ¿en dónde lo vamos a categorizar? ¿Me explico? Y repito, cada autor ofrece una propuesta de categorización a veces diferente. Ahora, yo no me quiero meter en problemas, ¿verdad? Yo no me quiero meter en problemas porque cuando pretendemos categorizar, pues a veces podemos caer en dogmatizar, ¿verdad? En hacer un dogma de esto realmente, en principio yo no me siento con la autoridad de poder hacer una clasificación de esto. Y además, repito, cuando pretendemos hacerlo, podemos caer en el error de incluir un don de manera forzada en cierta categoría, ¿sí? Porque otros pueden tener una opinión diferente y decir, no, a mí me parece que esta categoría este don va más en esta otra categoría, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, yo voy a tratar de ceñirme más a la escritura. Me voy a tratar de ceñir a la citación que hace la Biblia de los dones espirituales. O sea, tomar los pasajes de la escritura donde se hace alusión a un don. Vamos a ir estudiando los dones. Vamos a pasarnos a otro pasaje. Vamos a ver los que pudieran no haber estado en la primera lista y vamos a estudiarlos. Luego nos vamos a ir a otra lista y así vamos a estar estudiando los diferentes dones. Así que, ¿por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar por 1 Corintios 12, pasaje que leímos en sus primeros 10 versículos, particularmente del 8 al 10. Esta es una primera lista, pero quiero decirle que no es la única lista que aparece en 1 Corintios 12. Por ejemplo, en esta primera lista de 1 Corintios 12, vemos 9 dones, ¿verdad? Por ejemplo, verso 8 dice palabra de sabiduría y le hemos puesto don de la sabiduría. El segundo que se menciona es palabra de ciencia. Hemos puesto ciencia. En otras, algunos autores hablan de este don como el don del conocimiento, Entonces, tenemos sabiduría, tenemos ciencia, luego nos dice la fe, versículo 9, luego nos habla de dones de sanidades. Noten ustedes que no habla en singular, no dice don de sanidad, habla de dones de sanidad, ¿sí? Dones de sanidad es el cuarto. El quinto, el hacer milagros, el quinto don. El sexto, el de profecía. El séptimo, discernimiento de espíritus. El otro, diversos géneros de lenguas. Y el noveno es interpretación de lenguas. Esos son los citados en los versículos 8 al 10 del capítulo 12 de 1 Corintios. Pero si vamos un poquito más abajo de este capítulo, en los versículos 28 al 30, nosotros encontramos otra lista, otro listado. Algunos de estos se repiten y algunos han dicho que pudieran incluso equipararse con los que nos mencionan en la primera lista. Hay autores que dicen, por ejemplo, que el don de sabiduría es el equivalente al don al apostolado que se nos menciona en esta sección. No vamos a ser dogmáticos en este asunto, pero los vamos a citar. ¿Cuáles son? Vean ustedes, versículo 28, apóstoles, apostolado, sería el don del apostolado. Siguiente, el don de profetas, que ya lo vimos en la primera lista cuando hablamos de profecía. Maestros, que pudiera caer en la categoría del don de la enseñanza, ¿verdad? El de milagros, que se repite. Sanidades, que se repite, ¿verdad? Habla aquí de los que sanan.
Luego, versículo 28 también dice, los que ayudan, y unos le ponen este don, el don de ayudas, ¿ah? De ayudas. Luego, los que administran, don de la administración, y el otro tiene que ver con el don de lenguas, que se repite, ¿verdad? Se repite con lo ya mencionado en la primera lista. Y los siguientes versículos repiten algunas cosas, pero añaden una más. Por ejemplo, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros. Note usted que está repitiendo otra vez lo que mencionó. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas y incluye, interpretan todos. O sea, está incluyendo allí por inferencia el otro don de la interpretación de lenguas. Entonces, por llamarlo de alguna manera, son las dos listas, ¿verdad? Que aparecen en Primera de Corintios capítulo 2. Entonces, vamos a partir de estas listas para iniciar nuestro estudio particular. Y el primero de los dones que aparece ahí es el don de la sabiduría. Ese es el primero que vamos a estudiar en esta noche. Ahora, yo quisiera en esta noche procurar estudiar 7 dones de la primera lista y dejar 2 que de alguna manera han venido a ser dones muy controversiales dentro de la iglesia contemporánea, que es el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Le vamos a dar un espacio más amplio en nuestro próximo estudio, pero vamos a introducirnos aquí con el don de la sabiduría. Don de la sabiduría. ¿Cómo se describe? Bueno, ofrezco aquí una descripción. Es una capacidad sobrenatural para aplicar un principio espiritual a una situación contemporánea. El poseedor del don es capaz de ofrecer soluciones concretas a problemas específicos acordes con la voluntad de Dios. Hay que diferenciar entre lo que es el don del conocimiento, que es, en un sentido, el poder tener la información necesaria, y el don de la sabiduría, que es la aplicación de ese conocimiento a situaciones particulares. Para que podamos entender la diferencia entre estos dos dones, que de hecho van pegados, sabiduría y conocimiento, yo quisiera traer a colación una experiencia muy común. Vamos a pensar, por ejemplo, en lo que es la relación entre la práctica médica y el uso que los médicos hacen de los instrumentos de diagnóstico, los análisis, por ejemplo. Usted va al médico y entonces el médico le dice, pues yo necesito que se haga unos estudios de sangre, estudios de orina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el laboratorista? Bueno, el laboratorista simple y sencillamente hace un estudio de esa sangre, de esa orina, y remite el resultado del estudio al médico. ¿Sí? Generalmente el laboratorista pues no se atreve a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Con los resultados que hay, aunque debe tener alguna noción de lo que está sucediendo. Pero finalmente su labor es poder saber lo que hay en el paciente, ¿sí? Lo que hay en el paciente. Finalmente, el estudio llega al médico y el médico pues debe tener la capacidad de poder interpretar ese estudio y aplicarlo al problema que usted tiene. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces los tratamientos que ofrecen un médico pueden diferir, incluso aunque los dos médicos o 3 médicos que usted consulte tengan el mismo estudio a la mano. ¿No es así? ¿En qué radica? En la interpretación, ¿verdad? En la interpretación. Si un médico no sabe interpretar correctamente el estudio, pues a lo mejor le va a administrar el tratamiento equivocado. Y aquí se necesita que tener esa capacidad de poder tener el estudio y decir, esto es lo que usted necesita. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. El don de conocimiento vendría siendo relacionado con el trabajo del laboratorista
y el don de sabiduría con lo que hace propiamente el médico. Sí me doy a entender, ¿verdad? Sí me doy a entender. Bueno, ahora, en la Biblia se nos mencionan tres tipos de sabiduría, ¿sí? Nos mencionan tres tipos de sabiduría. La primera pudiéramos llamar que es la sabiduría natural, ¿sí? Una sabiduría que es natural, que es el producto del conocimiento y de la experiencia, ¿sí? Producto del conocimiento y de la experiencia. Ejemplo, alguien que se dedica a la construcción, ¿sí? Yo sé de muchos albañiles que saben más que un egresado de la Facultad de Arquitectura o de Ingeniería Civil, ¿no? ¿Por qué? Porque ha practicado, porque ha tenido conocimiento, ¿verdad? De mucho tiempo. ¿De dónde adquirió ese conocimiento? Pues de la experiencia. Ese es un tipo de sabiduría natural, ¿sí? No es producto, ¿verdad?, de alguna revelación divina que le haga más capaz que a un arquitecto o que a un ingeniero, ¿sí? Simple y sencillamente es la experiencia, es la experiencia. Esa es lo que podemos identificar como sabiduría natural. Pero hay otro tipo de sabiduría que la Biblia nos menciona, Santiago capítulo 7, versículo 15, que es una sabiduría mundana o podemos llamarle también terrenal. Yo quisiera que fuera usted, Santiago, capítulo 3, versículo 15. Dice allí la escritura, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, mire usted, la escritura nos habla de un tipo de sabiduría que, aunque la categoriza como sabiduría, no es propiamente una sabiduría de lo alto. Y se sale incluso de lo que pudiera ser la categorización de lo natural, porque es una sabiduría que se utiliza ¿para qué? Para hacer daño, ¿sí? Mucho daño. Y por eso la refiere como terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Entonces hay que distinguir esta sabiduría. Y la otra sabiduría de la que nos habla la escritura es lo que, utilizando esta descripción que nos hace aquí Santiago, es la sabiduría de lo alto. Quiero también que podamos leer lo que nos dice el versículo 15 del capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, cual da a todos abundantemente y sin reproche, desegada. Entonces, esta sabiduría de lo alto es la que se nos describe aquí. Y en alguna medida se espera que cada uno de nosotros haya desarrollado algún nivel de sabiduría, ¿sí? Si usted tiene temor de Jehová, dice la escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero cuando nosotros estamos hablando del don espiritual de la sabiduría, estamos hablando de una capacidad especial, sobrenatural, que Dios da a ciertos miembros del cuerpo para poder tener esa, ¿qué pudiéramos llamar? Agudeza, sensibilidad, chispa, podemos darle muchos términos para que en alguna situación concreta de necesidad que se presente, ellos puedan ofrecer alguna solución al problema, ¿sí? Alguna solución al problema. Una solución que tal vez el resto del cuerpo no vemos, ¿sí? No vemos, pero de repente ese hermano que tiene el don de la sabiduría, ahora sí que con sabiduría nos dice, creo yo que el camino correcto es este. Ahora, definitivamente que esta sabiduría tiene que ser puesta a prueba con la revelación de la palabra de Dios. La solución que pueda ofrecer el que tiene el don de la sabiduría nunca
va a ir en contra, ¿verdad?, de la verdad revelada de Dios. Siempre se va a ajustar a la revelación, divina. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de personajes que se caracterizaban por poseer este don. Voy a citar pues prácticamente 3 del Antiguo Testamento. El primero de ellos es José, ¿sí? José. A José le vemos ejercer este don de una manera muy especial cuando está en Egipto y se presenta una necesidad. Esa necesidad que se derivaba, ¿verdad?, de una situación donde Egipto iba a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y entonces José, de una manera sabia, toma acciones para que el pueblo y de hecho las naciones puedan salir adelante de esta crisis mundial de alimentos, ¿verdad? Ese es un don de sabiduría, el ejercicio del don de la sabiduría. Otro ejemplo nosotros lo tenemos en el caso de Salomón. Salomón se le identifica como una persona sabia, necesariamente él tenía el don de la sabiduría, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes aquella ocasión cuando se presentan 2 mujeres, mujeres de mala vida, tenían 2 hijos, cada una tenía un hijo, pero resulta que una de ellas, al dormir, pues lamentablemente, pues ahoga a su bebé y el bebé muere. Y entonces al día siguiente, pues las 2 están peleando al niño que se queda vivo. Entonces dicen, es mío, el vivo es mío, el muerto es tuyo. Y entonces nosotros recordamos bien lo que sucede. Salomón dice, ok, está bien. A ver, tráiganme aquí una espada y vamos a partir el niño a la mitad, ¿verdad? El niño a la mitad lo partimos, mitad para una, mitad para otra. Se acaba el problema. ¿Qué es lo que pasa? La verdadera mamá, ¿qué dice? Que se quede con él. La otra dice, sí, partámoslo. ¿Quién era la mamá? Bueno, aquí vemos un problema y entonces un caso práctico donde con sabiduría se resuelve un problema. Otro personaje que sabemos fue un hombre sabio, vamos a ver, lo hemos estado estudiando, Daniel, capítulo 2, versículo número 47, nos habla precisamente de Daniel, que en las palabras de Nabucodonosor, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar. Era un problema concreto, un sueño, y entonces Dios dio la sabiduría para poder explicar el significado del sueño a este gobernante. Ahí tenemos 3 ejemplos. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, llama la atención que cuando la iglesia tiene la necesidad de escoger a varones que cumplan el papel de diáconos, ahora les llamamos, Hechos capítulo número 6, una de las características que se busca de estas personas es, vean por favor, versículo número 3 del capítulo 6, dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, ¿y de qué? Y de sabiduría, ahora, no necesariamente aquí habla de que el diácono tenga el don de sabiduría, deben poseer sabiduría, pero usted mire a los diáconos que tenemos, ¿verdad? Y definitivamente, pues yo creo que una de las características que se deben buscar precisamente en quienes desempeñan un papel como es precisamente la capacidad de resolver los problemas, ¿con qué? Con sabiduría. Bien, esto es entonces algunos ejemplos. Pero vamos a los peligros que puede tener el ejercicio de este don.
Por un lado, uno de los peligros del ejercicio de este don es generar un tanto una actitud de paternalismo y dependencia, ¿sí? Esto es no de ellos, sino de otros, ¿verdad? Que lleguemos al punto de que, pues como ellos son los sabios, pues vamos a depender siempre de ellos, de sus decisiones, de sus acciones, toda nuestra dependencia está en ellos. Y nosotros, los demás, a veces nos desobligamos y decimos, pues yo ya no tengo necesidad de estudiar más nada, al fin ellos ya tienen la solución a los problemas. Yo ya no tengo que orar, porque pues quien tiene el don de sabiduría va a dar la solución al problema, ¿sí? O simple y sencillamente nos volvemos muy dependientes de las personas. Ese es un peligro que se corre. Y el otro es que una persona con el don de la sabiduría puede llegar a tal presunción de decir que sus propuestas son la única propuesta válida. Todos los demás están equivocados. Yo recuerdo a un personaje de la historia no tan pasada de nuestra convención regional, que después de hacernos tener un dolor de cabeza en las sesiones donde él estaba presente, al final salía con un sarcasmo de decir, bueno, dice, mi problema es creer que yo siempre tengo la razón. Ya cuando decíamos, bueno, finalmente se dio cuenta de cuál es su problema. Luego decía, y lo peor de todo es que sí la tengo. Entonces, pueden ustedes imaginarse la presunción de este personaje, ¿no? Pero ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro. Pensar que los demás no pueden tener una palabra correcta y que su razonamiento es lo único válido. Ese es el don de la sabiduría. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Bueno, vamos a un siguiente don, que es el don del conocimiento. Vamos al siguiente don. Parece que está fallándonos aquí pasamos al siguiente don, que es el don de ciencia o también llamado de conocimiento, ¿Cómo podemos definir este don? Una definición que aquí hacemos es que es una capacidad espiritual de entender verdades espirituales que son desconocidas por otros medios naturales. Permite a los cristianos recoger y analizar ideas importantes para la salud de la iglesia. Salud. Este es el don de ciencia o conocimiento. Desde mi perspectiva, hermanos, creo que este don puede manifestarse en una gama muy variada de expresiones, ¿sí? Muy variada de expresiones. Vamos a ver personajes bíblicos, por ejemplo, que al ejercitar este don, son capaces de tener un conocimiento que ni siquiera la investigación policíaca pudiera haber logrado, ¿no? Pudiera haber logrado. Pero también creo que pudiera tener una manifestación contemporánea en aquellos hermanos y hermanas a quienes Dios les ha dado la capacidad, por ejemplo, de profundizar en el conocimiento teológico. ¿Sí? Usted sabe que la teología puede llegar en algún momento dado a ser una ciencia muy difícil para algunos, ¿verdad? Para algunos, pero no para todos. Hay hermanos que en cada generación pues nos ofrecen producto de su estudio, de su conocimiento, la explicación de la verdad. Yo creo que esta es otra de las manifestaciones de este don en lo particular. Pero vamos a ver
algunos ejemplos bíblicos, ¿sí? Algunos ejemplos bíblicos. Caso de Natán, descrito en 2 de Samuel, capítulo 12, 1 al 4. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 12? Resulta que usted sabe que David había pues cometido adulterio. Después de haber cometido adulterio, había pues procurado desaparecer al marido de esta mujer, que de hecho ya presentaba un embarazo, ¿verdad? Y todo lo manejó, dirían hoy las películas modernas, ¿verdad? El asesinato perfecto, crimen perfecto. O sea, aparentemente nadie se iba a dar cuenta. Todo estaba tan bien manejado, según David, que nadie iba a tener conocimiento de lo que había sucedido. Pero, Natán, profeta, tiene una revelación de Dios donde le hace saber Dios, Natán, el pecado en el que ha incurrido. Este conocimiento especial no provino, ¿verdad?, de la investigación policíaca. No es que Natán se haya dado a la tarea de hacer una investigación criminal. Simple y sencillamente fue un conocimiento que Dios le dio. Este es un caso, por ejemplo. Otro más lo encontramos en Segundo de los Reyes, capítulo 5, versículos 20 al 27. Y aquí encontramos a Eliseo que también muestra un conocimiento que no pudo haber recibido sino por medio sobrenatural. En el capítulo 5, segundo libro de los Reyes, versículos 27. Así la palabra de Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él unas cosas. ¿Recuerda usted, verdad? Naamán, este general sirio, quería recompensar a Eliseo por haberle instruido lo que debía hacer para experimentar su sanidad de lepra. Y resulta que, pues, Naamán pretendía darle un muy buen regalo, ¿verdad? Muy buena ofrenda, una muy buena ofrenda. Pero Eliseo no la recibió. Pero su esclavo que estaba ahí y vio todo, como qué desperdicio, y entonces, de una manera escondida, sin que Eliseo lo supiera, pues ya alcanzó al general y le dijo: pues como que mi jefe ya se arrepintió. ¿Qué le parece que mejor si nos deja la ofrenda? Nos va a ser de mucha utilidad y yo me la llevo. Y Naamán, de una manera muy, muy inocente, ¿verdad? Pues le hace entrega de los obsequios. Todo parecía que nadie se iba a dar cuenta, ¿verdad? Pero Dios le dio a Eliseo el conocimiento para evidenciar la conducta de este Giesi, se llamaba este siervo de Eliseo. Entonces, esta es otra expresión de juicio de este don, ¿no? De este don. Otro ejemplo, no lo leemos, pero también de parte de Eliseo, el segundo de los Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 14. Por ejemplo, Josué, recuerda usted con el pecado de Acán, y también en el caso de Pedro. En el caso de Pedro fue el conocimiento cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces ya empiezan a dar sus opiniones. Bueno, unos dicen que tú eres esto, otros dicen que tú eres esto. Y entonces, ¿y ustedes quién dicen que soy?
Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado Jonás, porque estas cosas no te las reveló, Padre, ¿verdad? El conocimiento que tú tuviste no fue un conocimiento que te haya provenido de tu conocimiento humano, sino fue producto de un conocimiento divino, ¿verdad? Conocimiento divino. Entonces, son algunos ejemplos de la manifestación de estas situaciones, la historia que nos presenta la Biblia. Como el don de la sabiduría, el don del conocimiento, también tiene sus propios peligros, porque podemos, quienes lo tienen, hacer del don un fin en sí mismo, ser un fin en sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si yo tengo esta capacidad de poder entender la verdad de Dios, entonces me pongo a estudiar, y adquirir información, conocimiento, pero ¿para qué? Nada más para mi propia satisfacción personal. ¿Para qué dijimos que eran los dones espirituales? Para edificar a la iglesia, para edificar a la iglesia. Pero si yo nada más quiero ejercitar ese don para que mi cabeza se haga más grande de conocimiento, entonces eso es hacer de este don un fin en sí mismo. Y esto no debe ser así. La teología, finalmente, por ejemplo, en el caso de los que tienen estas virtudes de conocimiento teológico, pues no solamente para poder elaborar complejas proposiciones respecto a la verdad bíblica, es con el propósito de que éstas sirvan de alguna manera al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Y la otra cosa que pudiera tener como peligro el conocimiento, pues es el llenarse de orgullo, ¿verdad? Llenarse de orgullo y decir, no, hombre, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Sí me explico? Eso también pudiera ser un peligro que se deriva, ¿no? de la posesión de este don. ¿Dios tiene culpa de esto? No, ¿verdad? Nosotros somos responsables. Entonces, el don de sabiduría y el don de conocimiento. Vamos a ver si podemos ver uno más. Creo que mi pretensión era llegar a 7, pero creo que nada más vamos a llegar a 3. Pero para dar oportunidad a que ustedes también comenten y hagan sus preguntas. Vamos a pasar ahora al don de fe. Don de fe. El siguiente don. ¿Sí? Lo describo de esta manera. Es la capacidad sobrenatural de visualizar y atestiguar el éxito espiritual. Reconoce con un grado de confianza inusual la voluntad de Dios para el desarrollo futuro de eventos. Y dejo la frase inconclusa, ¿verdad? A pesar de. ¿Sí? A pesar de. ¿Sí? Quien tiene el ejercicio del don de la fe puede ver, los demás podemos ver situaciones que digamos, no, la evidencia nos dice que no se puede, a pesar de. ¿Sí? No, pero es que mira, tienes que ver las estadísticas, tienes que ver lo que tenemos, tienes que ver con lo que contamos, a pesar de. ¿Sí? A pesar de. Entonces, aquí tenemos este caso particular. Estaba pensando ahorita en el caso de Jonathan, hijo de Saúl, cuando junto con su escudero van a enfrentar un ejército, ¿verdad? Compartía con nosotros un misionero mensaje la semana pasada respecto. Y bueno, ¿quién pudiera pensar que
que un hombre, un soldado y su escudero podían hacer frente a 100 hombres y pues a todo una multitud, ¿verdad? De 100,000 soldados. Uno diría, es imposible. Pero ¿qué fue lo que les movió? ¿Qué fue lo que movió a Jonathan a hacer esto? La fe, la confianza en Dios. Una confianza inusual. ¿Quién de nosotros, hermanos, estaría en eh, este, en esa disposición de ir a enfrentar a, a 10 soldados, ya no digamos 100, a 10 soldados, ¿verdad? Y pensar que Dios nos va a dar la victoria? Es algo inusual, es algo inusual. Pues nosotros a lo más tal vez que pudiéramos decir es como decía un amigo, pues sí, me va a ganar, pero por lo menos se va a llevar un golpe, ¿verdad? Por lo menos se va a llevar un golpe. Pero bueno, aquí estamos viendo. Es entonces la capacidad sobrenatural de visualizar y atestiguar el éxito espiritual. La palabra fe es la palabra griega pistis, que implica convicción, credibilidad, recibir a Dios tal como lo dice, palabra, y actuar sobre ella. Debemos hacer una distinción, así como cuando hablamos de la sabiduría, también merece la pena hacer una distinción. Todos tenemos fe, ¿no? Todos nosotros tenemos fe, si no, no pudiéramos ser salvos, ¿verdad? Necesitamos fe para ser salvos, pero entendemos también que hay miembros del cuerpo de Cristo que tienen una fe que sobresale al común del resto del cuerpo, ¿verdad? Al común del resto del cuerpo. Para tiempos y para propósitos específicos. Ahora, yo sí quisiera que pudiéramos diferenciar lo que es el don de fe de lo que pudiéramos llamar el día de hoy, cómo lo tipifican o lo conceptualizan en el liderazgo moderno, el emprendedurismo. ¿Han oído ustedes hablar de ese término? Emprendedurismo. Hoy se habla de que tú tienes que ser un emprendedor. Y entonces, muchas veces vas a conferencias motivacionales donde pues es un lavado de cerebro en donde tú puedes, sí, tú puedes, yo puedo, y todo el mundo grita, sí, yo puedo. Ese no es el don. No es el don de fe. El don de fe, hermanos, es algo sobrenatural que nos lleva a creer la verdad de Dios. Y no todo necesariamente lo que yo pienso que puede ser viable, Dios lo va a hacer. ¿Sí? No todo. No todo. Yo les pregunto, por ejemplo, Pedro caminó sobre las aguas, el mandato de Dios, pero ¿qué hombre pudiera, con toda la fe, en este momento, con el don de fe, poder hacer lo mismo? ¿Explico? Por eso digo que es para tiempos y circunstancias particulares. No se puede generalizar. ¿Sí? No se puede generalizar. En algún momento yo puedo tener la fe para poder alimentar a una multitud de 5,000 personas, pero no necesariamente esto significa que esto va a ser el patrón para que siempre esto suceda en virtud de que yo tengo el don de fe. ¿Sí? Entonces es ciertos tiempos y para ciertas circunstancias en lo particular. Entonces es un don de poder para cumplir cierta tarea en una situación específica. Ahora, aquí yo quiero ver también lo que es la conjunción de los dones, ¿sí? Quien tiene el don de conocimiento nos da los principios,
nos hace ver la verdad de Dios. El que tiene el don de sabiduría nos dice, esto hay que hacer. Pero el que tiene el don de fe dice, hagamos, ¿no? Hagamos. ¿Sí? Entonces pueden ver cómo nos necesitamos unos a otros. Necesitamos de los otros dones. El don de fe no actúa solo. Actúa en función del conocimiento. Actúa en función de la sabiduría. Tenemos algunos ejemplos de este don de fe. Hechos capítulo 5, versículo número 9. Hechos 5, 9. Hechos capítulo 5 y versículo número 9 dice, Pedro dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán. Sí, ahora, aquí hay un conocimiento, pero también hay el ejercicio de fe. ¿Vas? Sí, tengo la certeza. Ahora, ¿ustedes creen que Ananías tendría algún problema en ese momento, probablemente de un mal físico que... No, ¿verdad? Muerte fue algo fulminante. Entonces, este es un movimiento de fe. Lo mismo podemos ver en Hechos capítulo 13, versículos 10 y 11. Dice, cuando Pablo puede ver a Elimas, le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de todas, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, no verás el sol por un tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, andando alrededor, buscaba quien condujese de la mano. Nueva cuenta, ¿verdad? Tiene conocimiento, la acción sabia de poder detener el mal y la fe que puede ver a esa persona experimentando una disciplina pues bastante severa, ¿verdad? Bastante severa. Muy bien, vamos a detenernos aquí con la finalidad de que haya un tiempo para comentarios o preguntas de estos primeros 3 dones que hemos tenido la oportunidad de considerar, ¿verdad? El don de sabiduría, el don del conocimiento y el don de la fe. Ahora, nada más me faltó mencionar aquí cuáles pudieran ser unos peligros, ¿verdad? Que pudiera tener la manifestación de este don. Una persona que pudiera tener el don de fe pudiera convertirse en un severo crítico de aquellos que pudieran no tener el mismo nivel de fe que ellos tienen, ¿verdad? Pudiera ser muy crítico, más no tienen esa misma fe que él fe. Recuerden que la Escritura nos dice que Dios ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe, una persona con este don también puede caer en presunción. Y si no actuó de acuerdo al conocimiento y la sabiduría, pudiera tomar un camino errado, presumiendo fe, pero no reconocer su error, pues lo que le haría caer es en una obstinación. Es decir, no es que tengamos fe. No, realmente lo que ha ocurrido es que ha errado. Bien, vamos a dejar aquí.